Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de Versiones? Pues, ¿qué creen? Estamos en la Ciudad de México y en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público y pues vamos a platicar con el titular precisamente de esta subsecretaría, un destacado veracruzano, Gabriel Llorio. ¿Cómo estás, José? Muy bien, y pues gracias por concedernos esta charla. No, al contrario, un gusto tenerlos aquí y gracias por visitarnos. Bueno, antes de iniciar la charla, antes de entrar al aire, ya estábamos iniciando algunas preguntas por ahí, pero dije, no, mejor las reservamos la charla. Y bueno, usted nació en Papantla. ¿A los cuántos años salió de Papantla para estudiar? Bueno, sí, yo nací en Papantla, soy de la región del Totonacapan. Mi familia, de hecho, es de la comunidad de Aguadulce. Es una comunidad que está yendo hacia, no sé si están familiarizados, pero hacia el Chote, hacia camino al Tabladero. Rumbo a Remolino. Donde se hace el Tajín, ¿no? Donde pasando el Tajín, bueno, por ahí cerca está la comunidad de Aguadulce, y de ahí es mi familia. La mitad de mi familia y la otra mitad es de Papantla, de la ciudad. Y yo me fui de la ciudad, yo creo como alrededor de los 17, 18 años, cuando me fui a estudiar a Monterrey. Y bueno, y ha sido una trayectoria académica y en la administración pública impresionante. ¿Cómo logró usted todos ir subiendo pues en estos peldaños de tanto la superación académica como la administración pública? Pues no sé cómo responder a esta pregunta, pero digamos, desde muy temprano me di cuenta que quería estudiar economía. Un poco hace un par de días estábamos recordando, tuve la oportunidad de regresar a Monterrey y yo estaba en Monterrey cuando tuvimos en México la crisis del 95, 97. El error de diciembre. El famoso error de diciembre. Y previamente había habido varios episodios también de crisis que se habían generado. Yo era muy pequeño y veía a mis papás y a los amigos de mis papás discutir sobre temas que no necesariamente entendía a esa edad. Me quedó muy grabado todo el tema de la inflación, ¿no? Altos niveles de inflación. Ahora vemos niveles de inflación del 9, pareciera que son muy altos, pero en algún momento tal vez los que nos escuchan recuerden que tuvimos inflaciones muy grandes, etc. Y ahí fue donde me decidí a estudiar economía y prácticamente hice la licenciatura en economía en Monterrey. Y siempre tuve un poquito como el interés de estudiar también en el Colegio de México. Entonces, acabando la licenciatura, me mudé a la Ciudad de México a estudiar la maestría en Economía en el Colegio de México, acá en el camino a la Jusco. Y posteriormente sentía que me hacía falta un poco más entender la formulación de política pública, no desde el punto de vista económico, sino de la economía política, y decidí entrar en un programa de maestría en la Universidad de Georgetown, en la Escuela de Políticas Públicas. Toda mi vida la he hecho en el sector público, excepto cuando trabajé en el Banco Mundial. No sé si considerar eso sector privado o público, pero los clientes o digamos los gobiernos con los que nos relacionábamos era prácticamente sector público, y todos los temas que yo veía con esos gobiernos, con esos países, eran temas de tesorería, manejo de deuda, gobierno corporativo de empresas públicas, etc. Entonces yo considero que esa parte inclusive también la dediqué al sector público. Entonces yo lo que te diría es casi toda mi vida ha sido prácticamente dirigida y volcada al sector público, y es lo que siempre quise hacer. De hecho, ser el subsecretario de Hacienda ahora ha sido uno de los mejores trabajos que he tenido. Y a ver, ¿cómo han logrado en el gobierno federal, concretamente desde la Secretaría de Hacienda y de manera particular desde la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, cómo han logrado, y yo creo que esto muchos economistas se lo preguntan, otros lo cuestionan, pero bueno, ¿cómo se ha logrado esta estabilidad financiera? En primer lugar, un peso fuerte, una amenaza de inflación, se ha ido controlando, se ha aumentado la inversión pública, la recaudación tributaria se incrementó. Hace muchos años, se acordará usted, en la década de los 70 se hablaba del milagro mexicano, ¿no? Sí. Podríamos hablar de que se está iniciando una nueva etapa de otro milagro mexicano en su segunda parte. Yo creo que en esta ocasión lo que está sucediendo es una transformación profunda del país. Lo que estábamos viendo durante muchos años, y no voy a hablar de etiquetas, pero lo que sí veíamos era un enfoque que estaba totalmente volcado a que el mercado resolviera muchos de nuestros problemas o de nuestros desafíos, y la intervención del Estado se había retraído de manera importante. Y cuando esto sucede,
Hay zonas como el sureste mexicano que si el sector privado no hace un cabildeo para la inversión en esa zona, nadie más lo va a hacer, ¿no? Entonces creo que el país en este momento está entrando en una transformación muy profunda en varios sentidos. Número uno es cambiar el modelo de inversión en el cual estamos tratando de conectar zonas que han sido excluidas del crecimiento económico precisamente a tratar de tener un mayor crecimiento en el país. Yo creo que también ha habido una fase muy importante de reformas laborales. Si pensamos un poco en la reforma que metió el presidente para evitar el outsourcing o los abusos que sucedían a cargo del outsourcing, si lo pensamos un poco, en realidad era tratar de generar competitividad para unas empresas, pero a costa de los derechos de los trabajadores. Entonces, este tipo de reformas laborales creo que han generado un impacto muy importante en los ingresos de las familias y también en la reducción de la pobreza, en el ahorro interno, y lo que vemos ahora reflejado es una fortaleza del consumo del mercado interno que no se había visto en episodios anteriores. Yo sí creo fervientemente que si mantenemos este modelo otros años más, no sé cuántos, pero otros años más, la fuerza del consumo interno nos puede dar más independencia en nuestro crecimiento económico. Actualmente México es uno de los países es uno de los más abiertos al mundo. Tenemos una red de 14 tratados comerciales, pero el 30% de nuestra economía depende del comercio exterior. Eso no está mal, pero es una de las economías más abiertas o más dependientes de este tipo de flujos. Principalmente estamos muy integrados con Estados Unidos, entonces lo que le pasa a Estados Unidos nos influye cada año. Yo creo que el modelo que estamos viendo actualmente va a evolucionar a una diversificación de los riesgos externos que puedan impactar a nuestro país, conectar al sureste con el mercado interno, conectar al sureste con otras regiones comerciales del mundo, nos va a ayudar a que México sea más fuerte cuando existe este tipo de choques inflacionarios, por ejemplo. O el episodio de la pandemia, el ¿no? de la pandemia, y exactamente. Que después de la pandemia el Producto Interno Bruto ha ido aumentando, ha ido creciendo. Exactamente. Y hay una perspectiva financiera muy positiva a futuro, ¿no? No, totalmente. Y después de la pandemia México ha estado creciendo entre el 3 y el 4%, inclusive cada vez que vemos crecimientos trimestrales, los últimos han estado entre el 3.4 y el 3.7. Y esto se ha venido reflejando, o mejor dicho, ha sido causado por tiene varios factores que lo explican. Número uno es la primera pregunta que me hacías, es cómo se ha mantenido la estabilidad fiscal. Y prácticamente, la estabilidad macroeconómica, y prácticamente es por la prudencia fiscal que ha mantenido esta administración y que ha sido acompañada de una política monetaria adecuada para el control de la inflación y que están actuando de manera coordinada. Segundo es que México tiene fundamentales económicos muy fuertes. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos capacidad instalada, productiva, tenemos talento o capital humano, como lo dicen los economistas, y en ese sentido nuestro PIB potencial anda fluctuando históricamente entre el 2 y el 2.5, pero esta administración lo que ha querido hacer en estos 5 años es incrementar el PIB potencial a través de intervenciones de inversión de infraestructura. Es decir, que tengamos una mayor capacidad instalada y que tengamos más capacidad de vincularnos con el comercio exterior en otras regiones. Y lo que estamos observando el día de hoy es un tipo de cambio que se había estado apreciando, ahorita se regresó un poco, está alrededor de casi del 18, pero es un tipo de cambio que se ha mantenido estable, es un tipo de cambio que prácticamente ha fluctuado casi en la misma banda de cuando ya inició la administración. Usualmente estábamos acostumbrados a ver depreciaciones del tipo de cambio a lo largo de una administración, esto no ha sucedido en este momento. También lo que estamos observando es un crecimiento económico basado en inversión extranjera directa y también en consumo interno. Y la inversión extranjera directa está tomando decisiones de inversión en nuestro país derivado de toda esta estabilidad que ven, esta prudencia fiscal, y que prácticamente México se está distinguiendo actualmente del resto de otras economías emergentes. Ha habido algunas críticas, cuestionamientos de parte de la oposición sobre el paquete económico 2024, hablan del endeudamiento. ¿Qué explicación podría dar sobre esos señalamientos que hace la oposición? Pues prácticamente se han centrado casi todas las críticas y como lo puntualizas, vienen la mayor parte de la oposición, es casi la única crítica. Entonces yo le veo dos aspectos positivos. Número uno, México con el programa económico, y es el último programa económico que el presidente López Obrador va a proponer, y de hecho nosotros como parte de su equipo,
Es un programa económico que va a mantener la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto en 48.8% del PIB. ¿Esto qué significa? Que seguimos estando abajo del 50% que habíamos planteado como un techo de deuda que no íbamos a rebasar. Esto se lo dijimos a los inversionistas, a las calificadoras, los inversionistas que compran nuestros bonos y que ponen el dinero en el país. Siempre tuvieron esta información, es un nivel bajo. Y después de este programa, México va a continuar siendo uno de los países con más bajo nivel de endeudamiento a nivel probablemente región y mundial. Después de COVID, muchos países se endeudaron de manera acelerada. Nosotros no nos endeudamos, tomamos otras acciones de manejo de tesorería para blindar la liquidez en nuestra caja. Y eso evitó que tuviéramos que tomar más deuda. Pero otros países no hicieron eso, se fueron por otro camino. Entonces yo el elemento positivo que veo de eso es que el programa económico va a continuar manteniendo a México como uno de los países de menor nivel de endeudamiento, que es algo que nos está distinguiendo a nivel internacional. Y el segundo es que si ese es el único argumento que han estado criticando, creo que es bastante defendible porque el mercado reaccionó bastante bien. El tipo de cambio, de hecho, cuando presentamos el programa económico, se mantuvo en movimientos laterales, es decir, ni siquiera se subió. Es más, se apreció un poco. Y las tasas de interés no reaccionaron a la presentación del programa económico. El mercado usualmente anticipa cuando hay un evento de estrés. Si el mercado hubiera leído que este programa económico era malo, habríamos visto una depreciación acelerada inmediatamente cuando presentamos el marco macroeconómico. Perdón, el paquete económico. No vimos eso, de hecho ha sido bastante bien recibido. La retroalimentación que hemos recibido de los inversionistas, hacen preguntas, quieren saber obviamente más de los detalles, pero sigue siendo México uno de los países más atractivos de inversión y la confianza empresarial está creciendo. El tipo de cambio se mantiene bastante estable, entonces creo que de hecho el mercado validó bastante bien el último programa económico que estaremos presentando ante el Congreso. Eso es muy interesante, cómo cayó en los inversionistas la noticia de cómo se estaba planteando el paquete económico y pues de alguna manera refuta las críticas de la oposición. Pues digamos, la gente que agarra su dinero y lo invierte en México, ellos no lo vieron mal, ¿no? Ahora, yo lo que diría es el endeudamiento que se ha planteado ahí, hay un déficit estructural en México, ha existido por más de 6, 7 décadas. Lo importante es mantenerlo estable. Y esto es lo que esta administración lo hemos hecho, de hecho, salvo una desviación que tuvimos durante el COVID. En las dos administraciones anteriores, el PIB, la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto había venido creciendo de manera acelerada. Si no hubiéramos roto esta tendencia, actualmente la deuda estaría alrededor del 68% del Producto Interno Bruto. Sí, porque iba en una tendencia creciente. Nosotros lo que hicimos fue estacionarla y detener esa tendencia. Salvo el 2020 donde saltó un poco porque se cayó el Producto Interno Bruto 8.2%, el tipo de cambio subió de 20 a 25 pesos por dólar y la deuda externa al pasarla a pesos valía más. Entonces esa deuda, ese ratio, aunque no colocamos más deuda, subió a 52% del PIB. Pero salvo este salto, lo que hemos hecho de hecho es tratar de bajarla de nuevo y mantenerla estable. La deuda inició en 45% del PIB y prácticamente hoy la tenemos en 46%. El día al cierre de este año va a estar alrededor de 46.4%. Entonces prácticamente está abajo del 50% y la hemos mantenido estable. Esto es importante porque se rompió esta tendencia y no estábamos entrando en una, como le dicen los economistas, en una senda explosiva de deuda. Eso se evitó. Y actualmente lo que estamos más bien observando es que los inversionistas están premiando o distinguiendo a México como uno de los países que tiene menor nivel de endeudamiento como parte de como tamaño de su economía, ¿no? De hecho, la economía ahora es muchísimo más grande. Nuestra economía vale cerca de 34 billones de pesos. Es prácticamente casi 7 veces el tamaño de la economía que tenía el presidente, por ejemplo, Vicente Fox. El Fondo Monetario Internacional hace ahí una observación sí. de que, según su perspectiva que ellos hacen, que dice que en 2024, el año entrante, que según ellos, al haber menos ingreso y más gasto, que esto podría colocar al próximo gobierno federal, a la próxima administración federal, en un esquema de dificultad fiscal. ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que están equivocados por dos razones. Número uno, usualmente no han sido muy buenos en identificar, por ejemplo, el crecimiento
o las dinámicas de deuda, como le llaman a su modelo. Su modelo prácticamente es un modelo de Excel donde van determinando que el déficit estructural va a ir creciendo por distintas inercias de los agregados fiscales. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero lo que no toman en cuenta es que cada año esto es un proceso que tiene que ir al Congreso y el Congreso autoriza los niveles de endeudamiento. O sea, si en algún momento en el futuro hubiera alguna necesidad de tomar más deuda, esto se tiene que presentar ante el Congreso, defender ante el Congreso, y si ellos lo aprueban se puede tomar. Entonces hay que justificar la sostenibilidad en ese sentido. Número 2, ellos fueron los que habían estado proponiendo en 2020 que los países tomaran más deuda. Se contradicen. Entonces se contradicen un poco que después de ampliamente recomendar a los países hacer todo lo que tuvieran que hacer, y eso implicaba tomen toda la deuda que puedan tomar, 3, 4 años después digan, oigan, ¿por qué están endeudándose? México no siguió esas recomendaciones. Cuando el Fondo Monetario hizo esa recomendación en 2020, les dijimos que no íbamos a tomar más deuda. Nos dijeron, ¿por qué no? Si tienes espacio para tomar deuda. El Fondo Monetario, más o menos, según sus cálculos, identifican que un país como México puede tomar deuda hasta más o menos el 70% del Producto Interno Bruto. Nosotros decidimos mantenernos abajo del 50%. Ahora es un poco contradictorio que vengan a decir, oigan, ¿por qué tienen esta dinámica de deuda? Yo creo que el Fondo Monetario es una institución, es parte de las instituciones del Bretton Woods. Últimamente se ha alejado un poco del mandato, que es cuidar y velar por la balanza de pagos y el sistema de pagos internacional. Se ha metido en temas de cambio climático. Nosotros consideramos que para eso está el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo. Y creo que están enfrentando actualmente retos muy importantes en temas de reputación. Algunos estados de la República, como Veracruz, heredaron de gobiernos priistas y panistas un verdadero desastre financiero. Desde la Subsecretaría de Hacienda, ¿cómo ven ustedes cómo fue evolucionando las finanzas del estado de Veracruz después de cómo dejó, después del sexenio de Javier Duarte, actualmente preso, después el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares? Y ahora, ¿cómo ven desde acá, desde la Secretaría de Hacienda, cómo han ido evolucionando las finanzas del estado de Veracruz? Nosotros vemos que las finanzas estatales han ido evolucionando bastante bien, y la prueba de eso es que la calificación crediticia del Estado se ha venido mejorando en los últimos años, y sobre todo se empezó a mejorar de manera ya significativa con la presente administración. ¿Qué es lo que mide la calificación crediticia? La capacidad de repago de la deuda de cualquier gobierno, en este caso el gobierno del Estado de Veracruz. Durante más de 2 sexenios, como bien lo mencionas, creo que se tomaron decisiones desafortunadas que generaron no solo que se perdiera el grado de inversión en el Estado de Veracruz, sino obviamente los faltantes o los problemas de finanzas públicas que observamos previo a la administración actual. Yo creo que el mayor causante de este problema sin duda fue la corrupción y la falta de control sobre las finanzas públicas. Yo creo que si comparamos el Veracruz de hoy en temas de finanzas públicas con el Veracruz que se veía hace más de 14, 18 años, se puede notar la mejora en las métricas financieras. Veracruz actualmente ha recuperado su calificación crediticia, ha venido refinanciando la deuda, ha pagado de hecho alguna deuda, ha prepagado y ha cumplido con las obligaciones que tenían suspendidas, obligaciones con el ISSSTE con el ISSSTE sobre todo. Entonces creo que es destacable lo que se ha logrado en términos de finanzas públicas. En el currículum de Gabriel Llorio no vemos ningún cargo de elección popular, vemos puros... a futuro le podría latir un poco el corazoncito por algún cargo de elección popular, ¿no? Pues mira, yo estudié para economista y el presidente me nombró subsecretario de Hacienda, y cuando nos mandó a llamar al gabinete ampliado para saber si decidíamos o no todos los miembros del gabinete ampliado participar en una elección, yo fui de los que afirmó que no. ¿Ah, sí? Entonces yo obviamente mi compromiso con el presidente, y obviamente yo siempre voy a estar agradecido con el presidente López Obrador y con los 3 secretarios con los que he trabajado. El mandato que tengo es ser el subsecretario, llevar la deuda pública, la planeación hacendaria, velar por el crédito público y por la estabilidad del sector financiero. Y en ese sentido, el compromiso es estar aquí hasta el último día de septiembre, cuando le entreguemos a la siguiente administración. Obviamente,
pues las nuevas, bueno, que tomen ellos las nuevas funciones, ¿no? Pero a futuro, en el 2030, 2036, ¿no le gustaría ser gobernador de Veracruz? Pues primero quiero llegar a septiembre y acabar. Primero hay que pasar la defensa del programa económico, el último programa económico, y luego cerrar el año y entrar en el proceso de transición hacia el 2024. Bueno, ya llegamos a la recta final de esta charla, por cierto, muy interesante. Un mensaje que le quiera dar a los ciudadanos veracruzanos de un veracruzano que ha sobresalido, ha destacado en la administración pública. Bueno, yo solo subrayaría, en Veracruz es una tierra, es una gran tierra, no solamente porque ahí nací, es una región que tiene muchos recursos naturales, lo más importante creo que también tiene mucho talento. Si pensáramos en los estados como si fueran países independientes, Veracruz es uno de los estados que si fuera un país, tendría una de las economías más diversificadas, tiene energía, tiene recursos naturales y sobre todo tiene talento. Creo que Veracruz siempre ha jugado un rol importante en el desarrollo del país, tanto en momentos históricos como los momentos actuales que estamos viviendo. Entonces, solo mandarle un saludo a todos nuestros paisanos y paisanas en Veracruz y obviamente un saludo también a la gente de Papantla. Ya por último, ahora sí, usted sabe que los jarochos así somos, nos gusta un poco el humor. Dicen allá en Veracruz, nos gusta la jiribilla sí. Política. Como buen papanteco, usted sabe que hay una frase que dice, Papantla, tus hijos vuelan. Sí. Usted ha volado muy alto, ¿no? Hay una broma. Pero cuando llegué a la Ciudad de México, todo el mundo cuando me preguntaba de dónde era, y seguro a todos los papantecos y papantecas les ha pasado, te preguntan, ¿ahí sabes volar o no? No, digamos, pues no sé volar no me sé, o sea, siempre he seguido la danza y obviamente con un gran respeto hacia el pueblo totonaca. El vuelo en el ámbito político. Pero hacíamos la broma de que no éramos voladores, éramos papanautas. Entonces, muy buena. Entonces, pues ahí andamos volando en lo que se puede. Pues muchas gracias, secretario. Al contrario, muchas gracias por visitarnos y gracias por la oportunidad. Pero sobre todo gracias a usted, amigas, amigos de Versiones. Hasta entonces.